Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una... Hola, Rosalén. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí vamos a hablar un poco contigo. Te voy a dejar entre las manos de Roberto para que te entreviste y sepamos todo de ti, ¿vale? Ok. Bienvenido. Aquí somos unos pingüinos todos, así que no hay ningún problema. No sé si te llamo María, que es normalmente como te llamas, o Rosalén, o no te importa nada. Como queráis vosotros, me da igual. Bueno. María o Rosalén, como queráis. Vamos a decir Rosalén más para los oyentes, así que van más aprendiendo y ya está. Vale. Muchas gracias, antes de nada, por aceptar la entrevista por teléfono. Sabemos que los domingos es un día difícil y de resaca y de muchas cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre es un placer. Pero muchas gracias a vosotros, que para mí es importante siempre. Muchas gracias. Voy a hacer las preguntas. Je ferai les questions. Yvan fera le traducteur cette fois-ci, oui. Pour une fois. Sí. Voilà. O sea que, sí, para explicarte un poco, Rosalén, Roberto te va a entrevistar en castellano, por supuesto, y aquí Iván traducirá lo que estás diciendo para que la gente de aquí pueda entender y sepa de ti. Genial. Vale. Un poquito entiendo. Vale. Me va a venir bien para ir practicando. Claro. Vete practicando para el próximo concierto y todo eso. Vienes miércoles a tocar en París en primera parte de Julieta Venegas. Sé que París es una de tus ciudades favoritas. Sí. ¿Qué sientes al poder venir aquí y tocar de verdad? Alors, tu vas venir jouer en première partie de Julieta Venegas ce mercredi. Je sais que Paris est une de tes villes favorites. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de venir jouer sur une scène parisienne? Pues bueno, para mí es súper emocionante porque lo sabéis muy bien, es una de mis ciudades favoritas de Europa y bueno, tengo muy buenos recuerdos y hace tiempo que no voy, entonces el poder cantar allí por primera vez y encima pues hacerlo de la mano de una de las artistas que más me gustan, pues imagínate, estoy nerviosa y emocionada. Alors c'est un moment très émouvant pour elle. Elle garde de très bons souvenirs de cette ville qui est une de ses villes préférées en Europe et surtout à l'idée de jouer en première partie d'une de ses artistes préférées. Ça va être un très grand moment pour elle. ¿Vas cogiendo el gusto a salir de las fronteras de España y tocar más a menudo en Europa, ya que hiciste un concierto en Ámsterdam hace poco y después de París te toca Dublín y Reino Unido, si no me equivoco? ¿Cómo sientes el salir de las fronteras e ir a países donde el castellano no es el idioma oficial? Alors, est-ce que tu vas prendre goût à ces sorties en dehors du territoire espagnol pour des concerts? Tu as déjà joué à Amsterdam, Paris cette fois. Il y aura Dublin. Comment est-ce que tu conçois l'idée de jouer devant un public pas forcément hispanophone, en tout cas un public qui naturellement ne parle pas la langue dans laquelle tu chantes? Pues es una maravilla, lo primero porque me vuelve loca viajar. Creo que viajar te abre la mente y debería ser un derecho, ¿no? El que todo el mundo tuviera la oportunidad de conocer otros países, otras culturas, todos, ¿no? Y aparte, cuando estás fuera del país que habla tu idioma, te das cuenta de lo universal de la música, ¿no? Que venga gente a escucharte sin entender lo que dices y que se emocione, pues resulta un poco mágico. Así que es una maravilla, de verdad. Alors c'est quelque chose de merveilleux que cette expérience. J'adore voyager, nous dit Malien. Ça ouvre l'esprit, ça devrait d'ailleurs être un droit pour beaucoup plus de monde, pour tout le monde, que de voyager. Et c'est dans ces cas-là qu'elle se rend compte que la musique est un langage universel. Voilà, même si on ne comprend pas forcément la langue, elle arrive quand même à transmettre, partager et ressentir des émotions. Et c'est là qu'elle se rend compte que la musique est un langage tout à fait universel au-delà des langues.
De la música hablas como si fuese un idioma. Yo noto mucho en tus canciones que hay muchas, también defiendes muchas luchas, es una manera de expresar, pero también de expresar lo que vive la gente, la sociedad. ¿Tú crees que saliendo de las fronteras también puedes defender un poco la cultura y la vida de los españoles que te escuchan y que en mayoría son españoles que se han ido y que viven en el extranjero? Alors dans ta musique, tu défends aussi l'idée que la musique est donc une forme de langage et tu as une musique qui est très engagée. Est-ce qu'en allant justement jouer à l'étranger, tu poursuis cet engagement et est-ce que tu parles aussi aux Espagnols de l'étranger qui sont là et qui sont là parfois parce qu'ils ont quitté l'Espagne pour aller en France, en Irlande, aux Pays-Bas, etc. Claro, bueno, el amor y el desamor es como lo que mueve el mundo, ¿no? Y cantar sobre eso es fácil porque, bueno, yo creo que todos lo sentimos y a veces pues sientes demasiado, ¿no? En ese tema. Pero es que hay que hablar de muchas cosas y yo siento la responsabilidad de poner voz a la gente que te rodea y de hablar de eso, de las problemáticas también, ¿no? Criticar socialmente, autocriticarse. Y pues mira, pues nosotros ahora que estamos saliendo tanto a Europa te das cuenta de la cantidad de migración que hay ahora en España, bueno, fuera de España, porque aquí no hay el trabajo que se debería, ¿no? Entonces, pues claro, hay que hablar de eso porque la vida es eso, ¿no? Y son cosas muy importantes que hay que hablar. Alors l'amour, les désamours, etc., c'est vrai que ça fait bouger le monde et c'est presque facile d'en parler parce qu'on le ressent tous, mais je pense aussi qu'on a un rôle social, c'est ce que nous dit Maria, qu'on doit forcément parler aussi des questions sociales, du travail, etc., et d'autant plus parce que maintenant en Espagne, voilà, on sort de nos frontières, on va en Europe, notamment pour chercher du travail, et que c'est aussi ça un peu la vie de beaucoup de gens, et que du coup, on se doit forcément d'en parler. Joaquín Sabina dijo de ti que eras la Chabela Vargas de estos tiempos. ¿Qué se siente ser Chabela Vargas y cantar con Julieta Venegas? Alors je pense que pour nos auditeurs, Roberto, il va falloir que tu nous expliques Chabela Vargas parce que je pense que beaucoup n'ont pas forcément la référence. Ah bah ils iront chercher sur Google. Alors ça s'écrit comment, Chabela? Chabela, c'est Chavela. Vargas. En fait, c'est une militante, c'était une chanteuse, mais militante engagée, oui. Notamment en Amérique latine, qui a rendu beaucoup de chansons revendicatives et populaires, et qui sont devenues très populaires. Voilà, et donc la question de Roberto à Maria, c'était que Joaquín Sabina, monument de la chanson en Espagne, l'a qualifié de Chabela Vargas. Voilà, donc on va écouter sa réponse. Bueno, yo creo que es muy exagerado, Joaquín. ya me gustaría a mí llegarle a la suela de los zapatos a Chabela. Pero bueno, o sea, en cuanto recibes halagos así, pues te lo tomas, pues, como hay que tomarse las críticas buenas como las malas, ¿no? Pues también sin tomártelo muy, muy en serio. Y es un pedazo de halago y encima que salga de la boca de Joaquín. Pero eso, él es muy pasional para todo. Sí, sí. Y para mí la Chabela pues es una de mis maestras, evidentemente. Y encima pues claro, la relación con México, en México ya he estado tocando yo varias veces, canto alguna canción de Chabela, entonces bueno, pues sí, pues es todo como la unión de todo, ¿no? A través de Chabela y luego pues Julieta, que también la escucho desde que era niña. No sé, está como todo ahí, da igual las vueltas que des en el mundo, que al final todo es lo mismo, ¿no? Es un sueño hecho realidad, pero en París. Eso. Totalmente. Donc sur Chabela Vargas, la réponse de Maria, c'est de dire que bon, c'est très exagéré de la part de Joaquín Sabina, très exagéré, elle adorerait lui arriver ne serait-ce qu'à la cheville, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit, mais elle le prend un peu comme les critiques négatives, donc avec beaucoup de distance et de manière très modérée, même si ça lui fait évidemment extrêmement plaisir. C'est un de ces exemples
mais de la même manière que voilà, chanter là avec Julieta Venegas lui fait aussi extrêmement plaisir, puisque ça fait aussi partie des gens qu'elle écoute et qui l'ont beaucoup inspiré, comme Chabela Vargas. Et elle souligne que, comme beaucoup de choses de ce que fait Joaquín Sabina, c'est avec beaucoup de passion et aussi parfois beaucoup d'excès. Oui, il est excessif, le garçon. Sé que estás acabando la gira del segundo álbum, que el tercero ya está casi listo, digamos, que ya hubo escuchas. ¿Qué nos puedes decir sin meterte en líos con la discográfica ni eso? Pero solo para darnos un buen sabor de boca, ¿sabes? Antes de poder escucharlo. Alors là, tu termines la tournée du deuxième album. On se dit qu'il y a un troisième dans les tuyaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça sans trop te fâcher avec le label? Pues yo la verdad que tengo muchas ganas de contarlo todo ya, porque he vivido muchas cosas muy fuertes estos 2 años y entonces no me voy a guardar ningún secreto. Va a ser súper personal, muy familiar, porque no solo voy a contar cosas que yo he sufrido, tanto buenas como malas, sino que también hay historias familiares que me van a hacer hablar de cosas que sé que me meto en jaleo, pero hay que ser valiente. Entonces estoy dispuesta a contar todo y a contar lo que pienso y por qué yo soy así, y además musicalmente es como también muy fuerte, ¿sabes? Hay ritmos muy bailables, con mucha rabia. Uf, tengo muchas ganas de... Bueno, hacemos una cosa, María, hacemos una cosa. ¿Sí? Cuando salga el álbum, te vienes a París y te entrevistamos aquí 2 horas, ¿sabes? Yo creo que es lo mejor. Si estás de acuerdo, la invitación está hecha. Te vienes un fin de semana aquí a París, yo te hago la visita de París si quieres y charlamos un domingo ahí y con los oyentes. Te vienes con una guitarra y hacemos... Y vale. Perfecto. Me parece perfecto. Y aquí lo hacemos. Cada canción tiene una historia muy potente. Bueno, pues trato hecho. Vale, está hecho, os ¿no? Os vais a cagar, como digo. Bueno, bien. Trato hecho. Eso nos gusta, ¿eh? Bien. Alors, avant que Roberto ne signe un deal, Maria nous a quand même dit que sur son prochain album, ce serait très personnel, voire très intime, avec des histoires de famille, y compris des histoires qui peuvent lui causer des problèmes. Oui. Voilà, ça serait quelque chose de très personnel en tout cas, tout en essayant musicalement d'y mettre beaucoup d'énergie. Bueno, última pregunta. Sé que colaboras mucho. De hecho, después de la entrevista vamos a escuchar el dúo con Abel Pintos. Yo te conocí por Rod Ramos, te lo voy a decir de forma sincera, porque hiciste muchos dúos con ella y claro, a mí me ha gustado. Sé que es una cantautora que, bueno, es amiga tuya, pero también aprecias mucho. Solo nos dices algo, ¿vale? Del próximo álbum sin enfadarte con la discográfica. Habrá colaboraciones, supongo, y si se puede decir alguna, nos gustaría saber. Pues... Bueno, espero. Roberto souligne que Rosalind travaille souvent en collaboration avec d'autres artistes, fait beaucoup de featuring, et d'ailleurs il l'a découvert comme ça, avec une collaboration avec Rod Ramos. Et alors la question c'est, est-ce qu'elle peut nous dire, justement, nous avancer sur le prochain album, s'il y aura des collaborations qu'on pourra justement écouter sur le prochain album? Pues a mí me encantaría todo el rato estar colaborando con la gente porque es lo que más disfruto. Siempre digo que el escenario está para compartir, no para competir, ¿no? Y sí que hay como mínimo hay un dueto que ya además lo dije, que es con Kevin Johansen, que es un argentino que me vuelve loquísima, y ahí también he cumplido otro sueño porque me parecía surrealista estar componiendo y grabando con él, ¿no? Después de tantas horas que lo he escuchado. Entonces sí, esa canción seguro que entra. Y no sé si va a ser la única o bueno, al final se dará una vuelta a algo y habrá alguna más colaboración. Pero bueno, al menos esa está.
Alors, sur les collaborations sur le prochain album, elle dit que déjà d'entrée, elle adorerait ne faire que ça, puisqu'en fait, elle se dit que la scène, c'est fait pour être partagée, que c'est à peu près quand même les moments les plus sympas à vivre. Toutefois, il n'y aura pas que ça sur l'album, visiblement, et elle nous dit qu'il y aura Kevin Johansen, qui est un chanteur argentin, donc il y aura un duo avec ce chanteur sur l'album. Est-ce que ça sera le seul ou est-ce qu'il y en aura d'autres ? Suspense, on verra. Visiblement, rien n'est encore tout à fait acté. Nada, decirte gracias, te esperamos. El trato está hecho, ¿eh? Tienes que volver para... O sea, yo solo tengo una palabra. Aquí... Ahora tengo que reservar ahora fin de semana. Sí, eso. Tú reserva y ya lo hablamos, sin ningún problema. Sí. Aquí el trato está hecho, te puedes venir con quien quieras. Mira, si puede venir Rod, hacemos un dúo aquí y ya está. Lo podemos hablar. Eso pues es mira, fácil. Eso sería maravilloso, vamos. Ya está, trato hecho. Os esperamos aquí, ¿eh? Ya está. Darte las gracias por el tiempo, desearte mucha suerte el miércoles, pero seguro que todo será bien. Que todo saldrá muy bien. Y yo solo deseo una cosa, que no sea solo una primera parte, que vengas aquí como artista y que se pueda ir a un concierto de Rosalén. Eso es. Ya está. Merci beaucoup. Merci. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Deciros además que voy con mi intérprete de lengua de signos, que sí. Siempre nuestros conciertos son así que allí también vamos con intérprete. Ça, c'est une information que je vais traduire parce que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Pour son concert, il y aura un interprète en langue des signes. Elle fait tout le temps ça dans ses concerts. Ils sont toujours traduits en langue des signes. Ça sera, et ça sera aussi le cas à espagnol. Paris et c'est une information importante. Tout à fait. C'est plutôt bien, hein. Muchas gracias, Rosalén. Entonces te esperamos aquí en París dentro de un par de días, como quien dice, o 3 días. Y para la salida del álbum. Y cuando salga el álbum, ya sabes, estás aquí. Para un fin de semana. Vale. Perfecto. Aquí te esperamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a ti y buena suerte para el concierto de París. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Un besito. Chao. Besos. Chao. Y